Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, pues bienvenidos a esta sesión, a este seminario dentro de lo que es Gastronomy Shapers. Sabéis, seguramente todos los que estáis conectados aquí ya habéis participado en algún seminario, que en este curso hemos querido poner en marcha esta nueva iniciativa, pues también para tener la ocasión de dialogar, de escuchar, de inspirarnos con personas de la gastronomía que están abriendo camino, ¿no? Que están marcando pues, lo que ha sido la gastronomía y lo que es y lo que será la gastronomía, yo diría, a nivel de diferentes países, a nivel mundial. Y bueno, pues hoy tenemos una sesión, la verdad que súper bonita, inspiradora. Hoy tenemos con nosotros a Enrique Olvera. Bueno, Enrique, la verdad que es de la casa, ¿no? Amigo de la casa desde hace muchos años, miembro del Consejo Internacional, eh, amigo, acompañante en este proceso, ¿no? De lo que ha sido la evolución de Basque Culinary Center, lo que hemos venido haciendo aquí nosotros, bueno, año tras año, también lo que hemos ido reflexionando y haciendo en el Consejo Internacional. Bueno, seguramente ahora vamos a tener ocasión de profundizar más en su trayectoria, en su reflexión, en sus ideas. Pero bueno, yo diría que para mí siempre ha sido una referencia, diría, de una persona comprometida con la gastronomía, una persona comprometida, por supuesto, con México. Yo me acuerdo que me quedé con esta idea suya que él escribía ya hace años, que cómo desde ver el pasado como una herramienta de trabajo, ¿no? Y la tradición como una herramienta, una referencia de sabor, a partir de ahí, desde Pujol, ha construido toda una nueva dimensión de la gastronomía, profundizando en el pasado, en el sabor, pero evolucionando, eh, referenciándola y avanzando. Y a la vez, bueno, es una persona, un cocinero súper inquieto, emprendedor, con ya 15 restaurantes en diferentes países, también con, como se suele decir aquí, solemos decir una pica en Flandes, también con restaurantes en Nueva York, también con un trabajo tremendo en divulgación, ¿no? Y ha publicado eh, muchísimos libros. Tengo aquí, he querido rescatar uno, el último, ¿no? México desde adentro hacia afuera, el último que cuando estuvo por aquí no hace tanto compartió con nosotros. Y bueno, pues por mi parte, Enrique, agradecerte que estés con nosotros desde Los Ángeles, que compartas este rato, lo bueno que tiene la tecnología de que estemos lejos, pero a veces estemos cerca. Y, y también, bueno, Sasha Correa, que va a hacer un poco de moderadora, de instigadora, de provocadora, igual también espero. Y bueno, creo que va a ser una sesión súper interesante y de verdad, muchísimas gracias, Enrique. Un placer tenerte con nosotros. Gracias, José María, y gracias, Sasha, y a todos por su atención y por compartir el día de hoy esta plática. Quisiera comenzar un poquito con el contexto de las empresas. Ahí ven dos logotipos, uno que dice Casamata. Casamata es la compañía con la que hemos decidido crecer fuera de México. Y después tenemos otra empresa que se llama Teoxenia. Teoxenia es la diosa de la hospitalidad, la diosa griega de la hospitalidad, y ella con este vehículo es con el que estamos creciendo en México. Llevamos 20 años, casi 21, que abrimos nuestro primer restaurante en Ciudad de México, que fue Pujol. La historia ha sido una historia muy bonita, una historia larga o corta, como la quisiéramos ver, pero una historia que nos ha permitido darle la vuelta entera a, a muchas cosas. Empezamos con un restaurante en la calle de Francisco Petrarca, y un restaurante bastante pequeño que básicamente
tenía 40 sillas y con el cual queríamos simplemente tener un restaurante, el mejor restaurante de la cuadra. Y estaba fácil porque no había más restaurantes en la cuadra, entonces esa meta la logramos relativamente rápido, pero evidentemente conforme íbamos conquistando nuestras propias metas, pues esas metas iban creciendo. Nunca fue la intención hacer lo que hemos hecho. Creo que de alguna manera las cosas se fueron presentando y creo que eso es algo importante de reconocer, sobre todo para la gente que está comenzando en esta carrera. Creo que las metas largas, ¿no? Esas grandes visiones son muy lindas, pero la mayoría de las cosas en la vida se van presentando poco a poco. Y creo que más bien lo que uno tiene que estar es atento a esas oportunidades, atento a todas las oportunidades que te dan los restaurantes de mejorar. Creo que eso es lo más bonito y la razón por la cual seguimos abriendo restaurantes es porque cada vez que abrimos un lugar nos permite corregir lo que hicimos mal en el restaurante anterior. Puyol es, como les decía, nuestro primer niño. Eh, hace 3 años y medio, casi 4, nos cambiamos de ubicación. Nos cambiamos a este nuevo lugar en la calle de Tennyson, un restaurante que tiene, pues ya, digamos, mucha más experiencia. El primer Puyol era una cajita de zapatos, que básicamente tenía una cocina pequeña. Comenzamos igual con una inversión muy modesta. Eh, Nunca al principio utilizábamos pocos ingredientes mexicanos, ahora también tenemos muy clara esa parte del restaurante y creo que lo que ha hecho Puyol es de alguna manera alimentar a los demás proyectos y alimentarse de los demás proyectos. El Puyol de hoy no se entiende, por ejemplo, sin este paso eh, que comenzamos hace 7 años en Nueva York. Cosme fue una gran influencia en Puyol, si notan tanto en la decoración como en la cocina que hacemos. Puyol es un restaurante raro porque y es igual de raro que yo porque somos contrastantes. Nos gusta lo bien hecho, pero nos encanta el desmadre. Nos gusta que la gente la pase bien, que pueda ir de chanclas a Puyol, pero a la vez somos muy exquisitos en la manera de trabajar. Y eso también creo que nos ha dado una manera distinta de aproximarnos a las cosas. Puyol y los demás restaurantes del grupo, eh, no sé si están familiarizados con el señor Frogs o el Carlos San Charlis, como estos restaurantes mexicanos de muchísimo desmadre, ¿no? Donde la gente va a emborracharse, a cantar, ¿no? Esa es la imagen que existía del restaurante mexicano y es algo que nos gusta a nosotros, nos gusta esa alegría. Si eh, la mayoría de la gente que piensa en México piensa en tequila, ¿no? En mariachis, en la fiesta, y entonces un restaurante gastronómico pues no podía perder eso de la cultura, ¿no? Si los restaurantes en teoría son reflejo de la cultura de las cuales provienen, pues tendría que también asumir esa parte, evidentemente contextualizarla dentro de lo que estamos tratando de hacer, pero, pero sí tiene que estar ahí. Eh, Nuestra visión en este momento de Puyol es darle continuidad justamente a esas culturas, a esa riqueza de México. Y con continuidad lo que me refiero es que, como bien dijo José María al principio, vemos el pasado como una fuente de inspiración, como una fuente de riqueza. Si lo comparan con la historia, por ejemplo, de eh, los maíces, esta semilla se va pasando de generación en generación y cada generación es no solamente eh, heredera de esa semilla y por lo tanto lo tiene que cuidar, sino que la tiene que adaptar al contexto, al clima que le tocó vivir y dejar una mejor semilla y seguirla
de alguna manera seleccionando para que la semilla que le dejes a, a tus hijos sea una semilla que esté mejor adaptada y mejor seleccionada. De alguna manera eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros en Pujol, es darle continuidad a la cultura. No vemos a la cocina tradicional y a la cocina contemporánea como dos propuestas, sino a la contemporánea como, digamos, de alguna manera, el, sí, un proceso de decantación de la cocina tradicional. En, Voy a ir un poquito aleatorio y si hay preguntas, por favor, siéntanse en la confianza de interrumpirme. Molino es básicamente esta misma historia de Pujol, eh, que, que se trata de la excelencia, del cuidado minucioso de cada uno de los detalles. Eh, la intención es cómo llevo eso, en lugar de aplicarlo en un restaurante, lo aplico en una tortillería. Y esto es algo que de chiste también decimos que es un ejercicio que de repente te pudiera funcionar para una peluquería, para un spa, para un hotel, ¿no? O sea, llevar esa misma filosofía de Pujol, que es todo tiene que estar muy cuidado, cualquier proceso es importante, no hay cosa chiquita, no hay detalles que pueden pasar y eso lo llevamos al mundo del maíz. En México, por distintas razones, sobre todo en las ciudades, pero también en el campo se ha venido perdiendo el trabajo de la tortillería. Se separó al molino, que es una herramienta muy importante al momento de hacer tortillas, de la tortillería. Muchas de las tortillerías, yo cuando era pequeño, ya no tenían molino, ya solamente compraban masa y formaban las tortillas. Y esto creemos que tuvo un impacto muy fuerte en la calidad de las tortillas que se compran en Ciudad de México y por lo tanto decidimos incursionar en este mundo. Justamente como para hacer buenas tortillas se necesita de procesos que no sean de monocultivo. El molino trabaja más con la milpa, es decir, traemos diferentes variedades de jitomates, de frijoles y de maíces. Esos frijoles y los jitomates se venden en salsas o crudos, los frijoles igual o cocidos o crudos. Y luego con las tortillas tenemos un pequeño menú donde la gente puede ir y consumir una quesadilla, una tetela, diferentes formas de los maíces criollos que compramos de Oaxaca sobre todo, pero no solo de Oaxaca. Y también se ha convertido, ahora por ejemplo con la pandemia, este es uno de los negocios que creció más. Duplicó su venta durante la pandemia, la gente se dio cuenta que la salud y el sabor son parte de lo mismo y son directamente proporcionales y por lo tanto empezó a comprar mucho mejor tortilla para consumo, ¿no? Y creo que esa es una de las grandes lecciones que hemos tenido en este año y no es que no estuviéramos conscientes de ello antes, sino que aceleró el proceso de conexión entre la salud y la buena cocina. Molino es un proyecto más democrático, muchas veces existe pues digamos que esta pregunta de si la buena cocina tiene que ser elitista. Molino Pujol intente resolver ese dilema, ¿no? Y lo que tenemos es una estructura de comercio justo en donde los porcentajes de utilidad son menores y también donde la intención es que sea en un contexto mucho más casual. Tanto Molino como Pujol han sido certificados como empresa B recientemente. Eso es algo que es un parteaguas para la empresa. Como algunos de ustedes saben, durante la última década, Pujol ha sido seleccionado dentro de la lista de los 50 Best. Es algo que nos da mucho orgullo, pero que de alguna manera ya no nos llena y lo que queremos es básicamente este compromiso mucho más amplio
no solamente con ser uno de los mejores lugares del mundo, sino uno de los mejores restaurantes para el mundo. ¿Cómo puede ser un mejor restaurante para el mundo? Pues teniendo un impacto positivo en los proveedores, evidentemente en el equipo de trabajo y también en los clientes, ¿no? Entonces se hace esta evaluación con el mismo rigor que tienes una evaluación financiera, se hacen evaluaciones de tu impacto en el medio ambiente, de la cadena de proveedores, de comercio justo, de equidad de género, también de abrir la gobernanza de la empresa, de compartir el capital, es decir, de tener empleados que también sean socios dentro de la empresa, y este es, digamos, que el futuro inmediato y de mediano plazo de Pujol y por lo tanto de las demás empresas. Después hablamos de Ticuchi, como les decía, no están en el orden en el que abrimos los restaurantes, simplemente los voy a ir nombrando poco a poco. Me voy a ir un poquito más rápido porque si no siento que no vamos a terminar. Son afortunadamente o desafortunadamente bastantes restaurantes. Ticuchi es la ubicación original de Pujol. Como ven en el texto que está ahí, Ticuche significa murciélago. El murciélago es un polinizador de las plantas de agave y vive de noche igual que nosotros. Entonces nos gustó muchísimo la idea, ¿no? Del polinizador como alguien que siembra ideas, ¿no? Y que siembra y que transmite un mensaje importante. Ticunchi con N o sin N, dependiendo de con quién hables, también es una variedad de agave y uno de los mezcales más ricos que he probado provienen de esos agaves. La intención fue generar justamente la cueva de un murciélago, entonces es un bar con una cocina en el frente basado sobre todo también en maíces. La intención aquí era combinar un poco pues estas técnicas de secado y de conserva de mariscos y de pescados que existen bastante en México, los famosos charales, hacer como se hace ¿no? El asiento, que es lo que queda de la grasa de manteca cuando se cocina un cerdo, lo hacemos con pescado, ¿no? Y entonces hacemos ¿no? Quesadillas o tacos, ¿no? Con este tipo de productos. Y tenemos evidentemente una carta de bebidas importante que se enfoca en mezcales. Buscamos igual que hacer este traslape de la cocina hacia el programa de bebidas, trabajando con pequeños productores. Es un proyecto reciente, habíamos abierto en septiembre del año pasado, de 2019. Es el proyecto que más ha sufrido durante pandemia. Como dice mi hermano, le dio catarro al niño. Era el proyecto más nuevo y también los bares, no solamente en México, sino en todo el mundo, han sido los más golpeados porque son los primeros que se ven como no esenciales, ¿no? Entonces, es un proyecto al cual le tenemos mucho cariño, lo queremos mantener y lo mantendremos, pero sí ha sido, digamos que este año ha sido el año más difícil para Ticuche, a diferencia del molino que sí fue creciendo. Se me atoró la pantalla, creo que... Mientras no te atores tú. No, me voy a tomar un cafecito en lo que... Y yo del mío. ¿Quieres ir haciendo preguntas, Sasha, o me continúo? Bueno, si quieres, igual alguno de tus proyectos nos pueden servir de ejemplo, que como te comentaba, aprovechando que tenemos estudiantes que nos están oyendo, y si bien es cierto que tú tienes una trayectoria bastante larga, igual no por ello es evidente el cómo has hecho lo que has hecho, ¿no? Entonces, me gustaría aprovechar la suerte que te tenemos, pues para tratar de meternos un poco en esa historia tuya y tratar de, bueno, recordar esos primeros años, porque para quienes nos están escuchando, Enrique abrió Pujol con 24 años, que es probablemente la edad que tienen muchos de los que están conectados hoy aquí, y que ahora todo parece muy fácil, todo parece muy obvio y muy normal, pero con 24 años abrir un restaurante y de por sí ya imaginar que podía ser uno de los mejores del mundo,
como lo hacías en aquella época un poco psicodélica en la que nadie te paraba y estabas convencidísimo de que Pujol podía ser el mejor restaurante del mundo incluso, ¿no? Y soñabas muy en grande. Y recuerdo que conversando, ¿no? Desde la suerte de haber trabajado juntos, me decías que quizás tu mayor aprendizaje había sido justo en esa época porque pensabas que el éxito venía en emular lo que hacían los demás, lo que tú como mexicano pensabas que definía la corte de la creatividad de la gastronomía internacional, ¿no? Hasta que te preguntaste por qué tu restaurante estaba vacío y dónde estaban esos que no llenaban Pujol. Me gustaría aprovechar para recordar esa época, ¿no? Sí, como bien dices, cuando, sobre todo los primeros 10 años del restaurante, llevábamos una trayectoria de irnos comiendo el mundo, ¿no? Y de ir cumpliendo metas y obviamente conforme íbamos cumpliendo esas metas, pues las metas se hacían cada vez más grandes. Y yo creo que en algún momento también algo que fue muy importante para mí es adentrarme en este mundo de la gastronomía, ¿no? De muchos de los cocineros y restauranteros y chefs que estaban en esta misma dinámica. Y evidentemente al principio es súper seductor, ¿no? Y te llama mucho la atención. Eh, Muchos de ustedes conocen la cocina de México. La cocina de México es evidente que tiene ese potencial. Eh, Quizás por eso para mí era tan claro, ¿no? Porque decía, ¿no? Si en Dinamarca se puede, ¿no? Poner, o sea, hacer una nueva cocina a partir de muy poco, ¿no? De una cocina bastante limitada, pues imagínate lo que se puede hacer en Latinoamérica, olvídate de México, ¿no? Entonces, quizás de ahí venía mi exceso de confianza de que se puede hacer. Conforme fueron pasando los años y también te decía, lo decía un poquito al principio, creo que nos fuimos dando cuenta que eso no es nuestro camino, que nuestro camino se trata mucho más de compartir y de gozar al compartir, eh, y que los premios de alguna manera son un reconocimiento a tu trabajo y no el motivo por lo cual trabajas. Entonces, nos alivianamos bastante, yo diría que a partir de la apertura de Cosme, y eso cambió la dinámica, cuando menos para mí, ¿no? Evidentemente para la gente que trabaja en la empresa, que somos más de 400 personas, para muchos de ellos sigue siendo importantísimo, ¿no? Los rankings, y sigue siendo motivo de orgullo y parte de la razón por la cual trabajan en el restaurante, y es algo que nosotros respetamos, ¿no? Y les agradecemos, pero sí sabemos que ese camino tarde o temprano, eh, ¿no? Va a terminar, y que realmente pues lo que hace sentido es continuar, ¿no? Con otros proyectos que te permitan seguir creciendo, ¿no? Y sin embargo, hay un episodio anterior a Cosme que dio una vuelta importante en tu discurso o filosofía, que es cuando entiendes que no es lo mismo cocina contemporánea mexicana que cocina mexicana contemporánea. ¿Nos puedes explicar cuál Correcto. es la diferencia y eso qué significó para Pujol? Sí, pues la gran diferencia es que, no sé si también les pasó, ¿no? Pero por ejemplo en México, muchos de los restaurantes, sobre todo en los 80s y en los 90s, lo que hacían era emular la nouvelle cuisine francesa y trasladarla con ingredientes mexicanos. Entonces, en vez de hacer pato al orange, pues hacían pato con tamarindo, ¿no? Y de alguna manera a nosotros nos pasó lo mismo, ¿no? En lugar de hacer, no sé, una espuma de patatas, estábamos haciendo una espuma de una quesadilla. Y en algún momento me di cuenta que justo que eso era hacer cocina contemporánea mexicana, o sea, es decir, ¿no? Hacer esta cocina con, con las ideas de otros lugares, con los productos de, de México, y que eso, eh, tarde o temprano, o sea, lo que pasaba es que acabábamos siendo unos copiones, ¿no? Era copiarle el trabajo a algo más, y si le copiabas a alguien que no era tan antiguo, parecía que eras creativo, y si se lo copiabas a Escoffier parecía que sí eras, ¿no? Como ya
como un anticuado. Que todavía parece que lo estamos viendo, ¿no? Que se copia todo este discurso como del bulli o de tantos restaurantes que han marcado la parte técnica. Y sin embargo eso para ti no es tan auténtico, ¿no? Sí, creo que pues en el momento en el que no es tuyo, pues es muy difícil que sea, ¿no? O sea, que dure en el tiempo. Entonces, justo en ese momento cambiamos hacia esta idea de cocina mexicana, o sea, que lo primero es que tiene que ser mexicana, que tiene que estar basado en las técnicas de cocina, en las recetas, en las memorias, y que después pudiéramos aplicar una filosofía contemporánea a ese conocimiento que tiene que ver, ¿no? con cuidar los procesos, con ¿no? el entendimiento que existe en este momento en la cocina, que es mucho mayor al que existía en aquel momento, pero sin negar de dónde venimos y llevando esas técnicas, ¿no? hacia lo moderno. No sé si vieron ahí algunos de los platos que puse en los slides de Pujol. Eh, Son platos que, o sea, qué cosa más contemporánea que una tortilla, ¿no? Y más antigua a la vez. O sea, creo que eso es, de alguna manera, lo que nos gusta en este momento, son estas cosas que no envejecen, y que pertenecen no solamente al pasado y al presente, sino que también perfectamente pueden pertenecer al futuro. Bueno, y que no en vano, de hecho, la mejor taquería de Ciudad de México es Pujol, y es increíble el ejercicio que hacen, porque algo tan popular y tan callejero como la tortilla puede ser la cosa más sublime y puede hasta sacarte lágrimas según cómo, ¿no? Sí. Háblanos de creo que cómo un también ahí cocinero Japón... puede partir de algo tan cotidiano y tan popular y hacer de ese elemento, incluso callejero, algo sublime. Creo que en ese sentido Japón tuvo un impacto grandísimo en mi carrera. Si alguno de ustedes no ha ido a Japón, les urge ir. Como Se cocinero, está creo que tardando, ¿no? sí. Como cocinero es un lugar que no solamente te da paz, sino es un lugar que además creo que te enseña mucho. En las épocas en donde la cocina contemporánea estaba floreciente y existía, ¿no? Este gran movimiento que básicamente involucró pues prácticamente a todo el mundo. Japón de alguna manera se mantuvo en camino. Evidentemente hay lugares de cocina contemporánea que lo hacen muy bien, pero también se quedaron con su cocina de todo el tiempo, ¿no? O sea, las barras de sushi permanecieron, tienen un formato muy, muy claro. El chef de sushi no dice, ya me harté de hacer lo mismo, ¿no? Necesito cambiar el menú. Hacen lo mismo toda su vida. Y ahí fue donde entendí el valor de la repetición, en vez del valor de la creatividad. Porque evidentemente para hacer algo bien hecho, pues lo tienes que hacer cientos, si no es que miles de veces. Eh, para hacer una buena tortilla, pues necesitas haberla hecho miles de veces para que te quede perfecta, para que quede como te queda, ¿no? También creo que eso es algo que hemos entendido, ¿no? Que no existe la tortilla perfecta y que hay muchas técnicas y muchos diámetros y muchos grosores y que cada una de ellas tiene una razón de ser, pero justamente en este valor de la repetición de los japoneses, de no cambiar el menú, incluso de la estructura de cómo se hace un menú, que es como trabajamos ahora en Pujol, en la cocina europea se trabaja de porciones chicas a porciones grandes, de sabores intensos a más profundos, que tampoco nos hace mucho sentido en la cocina mexicana comenzar, ¿no? Un menú de degustación con un ceviche, continuarlo con un tamal, y terminar, no sé, con barbacoa y mole. Eso, en nuestras culturas no pertenecen en la misma mesa, generan eh, indigestión en los comensales, y creo que lo único que acaban alimentando es el ego del chef más que a cualquier otra persona. Y en ese sentido, pues también Japón nos enseñó que en la barra de tacos, ¿no? Estos menús que son mucho más parejos o equilibrados en el perfil de sabor, en el tamaño de la porción, se podrían ajustar más
a cómo comer tacos, ¿no? Entonces, por eso es que siento que Japón tiene, aun cuando es diametralmente distinto a México, ¿no? O sea, no podría pensar quizás India, ¿no? Un lugar más distante a Japón, pero México ahí la lleva, y Latinoamérica en general. Pero de repente, por eso también creo que nos puede atraer, porque encuentras en esa distancia herramientas que te funcionan, y también creo que al igual que México, Japón tiene una cocina antigua y ancestral, única, que te da justamente una herramienta para trabajar de una manera completamente diferente y Y que distinta. podía un poco sosegarnos respecto a que no teníamos que inventar el agua caliente y ser lo que no somos, sino darle valor a esa tradición ancestral y pues darle un recorrido hacia algo exquisito, a algo que le diera cuerpo como para que se universalizara, como ha pasado con la tortilla, ¿no? De acuerdísimo. Me gustaría que habláramos de uno de tus hits, y ya no me pegues porque es como los cantantes que siempre le piden la misma canción. A Juan Pero es que Gabriel le nunca... piden querida todo el tiempo, ¿no? Exacto, exacto. No, pero a ver, que ya te tenemos aquí, ya te chingas. Pero es que me parece un plato que es muy significativo para entender tu concepto de creatividad, también tu concepto de cómo a veces lo que hay es que darle salida a los recursos que tienes en el restaurante y cómo piensas en tradición. Y estoy hablando del mole madre, ¿no? Que además yo estaba ya en México contigo en aquella época, pero la historia es bonita porque más o menos, o sea, tú terminas resolviendo un problema real, que ya tú mismo nos explicarás, que tenías en el restaurante, con lo que tú entiendes que es la creatividad, y luego no es que te peleas con la tradición ni pretendes superarla como muchos cocineros que agarran y dicen, no, si yo soy un cocinero súper contemporáneo, entonces tengo que hacer el mole que nadie ha hecho. Entonces hagamos el mole deconstruido del quién sabe qué, ¿no? Y tú siempre has dicho que no es el mejor mole o el más original, sino el más auténtico, el que hay que hacer. Y tú te preguntaste eso, ¿cuál sería el mole de Puyol? Y terminaste quitándole el guajolote, la proteína animal. Cuéntanos tú mismo lo que fue ese mole madre. ¿Y por qué crees tú que es tan, o sea, que ha dado tanto de qué hablar? Pues justamente creo que ha dado de qué hablar porque nos aproximamos a él de una manera distinta. Lo lógico hubiera sido hacer un mole, como dices tú, completamente raro o técnicamente avasallante, y decidí más bien hacer algo muy limpio. El mole como un platillo de celebración me parece que siempre tuvo lugar en Puyol, pero por diferentes razones no habíamos llegado a una buena versión, a una versión que nosotros mismos nos sintiéramos a gusto. Y pues lo que quise hacer, o lo que quisimos hacer en aquel momento del aniversario de Quintonil, era cómo hacemos un mole que supiera más rico, ¿no? O sea, que sí fuera un mole que cuando lo probara digas, este es uno de los mejores moles que me he comido, ¿no? Más allá de si es Para que creativo o entiendan, no. chicos, era el primer aniversario de Quintonil y Jorge Vallejo Sí. se había, digamos, era de las filas de Puyol, él había trabajado en Puyol, entonces con motivo de ese aniversario, Enrique quiso a modo de celebración llevar un mole y era la primera vez que hacíamos, ¿no? Que Puyol Sí. hacía un mole y había sobredosis de chiles en el restaurante, ¿no? En la despensa habían Sí, sacos de chiles y no sabías qué hacer con ese chile. sí. En aquel entonces había un tema con los productores del chile chilhuacle, que es el chile que se utiliza para el mole negro en Oaxaca. Los productores habían perdido mucho de los clientes, estaba en peligro de extinción casi el chile. Entonces con Ricardo Muñoz Zurita, a manera de comprar futuros de vino, empezamos a comprar futuros de chiles chilhuacles, y por eso es que teníamos como estos cientos de sacos ahí reservados. Y sí, comenzó un poco como esta necesidad de darle salida a los chiles, también de celebrar en un aniversario. Los moles son platillos de celebración siempre, y el que más nos gusta a nosotros es el mole negro. Entonces utilizamos esta receta o el original del mole negro como base de nuestro propio mole. Como saben,
Pujol trabaja en un formato de menú de degustación o de menú del día, al igual que lo hace Quintonil. Entonces, hacía sentido hacer un mole pequeño, ¿no? O sea, si ya te echaste 3 o 4 platos, o 5 o 6 o 7, pues el mole tendría que ser casi una probada. Y también creo que esa es una de las razones por las cuales decidimos no poner guajolote o ninguna proteína animal. Después también por nuestro compromiso con la sustentabilidad y tratar de no utilizar tanta proteína animal en los menús, que también es parte de nuestras culturas. Si tú ves las cocinas de Latinoamérica, el uso de proteína animal es muy sutil. Incluso me acuerdo que en algunos de los moles, sobre todo al principio, freíamos los ingredientes en manteca, entonces en manteca de cerdo, entonces, bueno, ya tenía proteína animal, no hacía falta lo demás, y también pues nadie en México dice que bueno te quedó el pollo, todo el mundo dice que bueno te quedó el mole, entonces habría que enfocarse solamente en el mole. Las primeras versiones, creo que la versión que servimos, de hecho en Quintonil, era un bowl con un poquito de mole y las tortillas al lado. Después pasó a ser, ¿no?, esta tortilla que remojábamos en el mole, y luego la espolvoreábamos con ajonjolí, porque el ajonjolí también es parte de la propuesta y de alguna manera parecía ahí como el universo. Entonces, ¿no?, era como el universo del mole, y después, conforme fuimos recalentando el mole, ese mole fue perdiendo vivacidad, fue perdiendo alegría, se empezó a pasar como a un mole mucho más solemne, y por eso es que empezamos con esta idea del mole nuevo y el mole madre, ¿no? De lo nuevo y lo viejo, ¿no? Y de cómo dos moles pueden estar en el mismo plato, que también es algo que no se había pues hecho quizás algún loco, ¿no?, ahí en su casa, ¿no? Pero no era parte del imaginario de la cocina mexicana. Por complementar, para que sepan que es que normalmente el mole se recalienta, pero apenas una semana, ¿no, Enrique? Algo así. Y Sí, este mole se ha normalmente un ido día. trabajando. Exacto, y esto se ha convertido como una especie de masa madre, o mejor dicho, como una solera, ¿no? Más o menos como un sistema de solera donde siempre hay una base a la que se le va incorporando mole nuevo, independiente de luego ese otro mole que va en medio, ¿no? Algo así, De Enrique. acuerdo, de acuerdísimo. Entonces es bonito porque ese mole pues va hablando de las temporadas, de los equipos que lo alimentan, es un poco como un testimonio vivo de quienes están alrededor de ese elemento, ¿no? Así es. Bueno, les Pero bueno, platico rápido de los demás conceptos y luego vale, avanza, dale. continuamos, ya que recuperé el control de la pantalla. Eno es nuestro concepto de restaurante local. Tenemos 4 sucursales ahorita de Eno, todas en Ciudad de México. Yo siempre digo que cuando abres un restaurante, no solamente lo abres en la ciudad, sino lo abres en el barrio. Por ejemplo, cuando abrimos en Nueva York, que abrimos ahí en la 21 y Park, pues el restaurante es muy diferente que si hubiéramos abierto en Soho. Flatiron es un barrio con una dinámica muy distinta, y él no sigue esta lógica de que un restaurante de barrio en la Roma es muy diferente a uno en Polanco, que es uno muy diferente a Virreyes, ¿no? Son clientelas distintas, y por lo tanto se tiene que trabajar de manera distinta. Después Casateo, como les comentaba antes de conectarnos, la hospitalidad es algo que me ha llamado la atención desde hace mucho. Yo trabajé para una empresa de hoteles boutique en México de 2005 a 2010 que se llama Grupo Hábitat. Ahí empecé a trabajar en los hoteles, y es algo que me gusta, aparte de la restauración. La hotelería es algo que me llama muchísimo la atención, y creemos que es parte importante del futuro de los restaurantes y de nuestro grupo. Y entonces empezamos con un par de Airbnbs. El primero en Ciudad de México. Este es el piso de arriba donde estaba Pujol, donde trabajaba Sasha. De hecho, este es la oficina de Sasha, es ahora un cuarto de huéspedes. Y luego ya le van mejor a los huéspedes que a mí en la oficina. Sí, claro, no, ya
cómo cambian las cosas, ¿no? Pero sí es como esta intención justamente de entrar en el mismo mundo, pero de otra manera. Después Manta, que es nuestro restaurante en Los Cabos, es un lugar que cambia muchísimo la dinámica. Es el primer lugar que tenemos que no es completamente mexicano. Aquí, como en Los Cabos, no existía o no existe una cultura profunda, no hay civilizaciones prehispánicas, ¿no? Es un desierto donde no ha pasado mucho la gente. Lo que quisimos más bien es utilizar al Océano Pacífico como nuestro eje rector, y entonces ahí empezamos a encontrar coincidencias entre Japón, Perú y México, sobre todo, ¿no? De los anticuchos y los yakitoris, de los ceviches mexicanos y los peruanos y los sashimis japoneses. Entonces es una combinación de estas tres culturas. Aquí sí somos mucho más juguetones, estamos enfrente del mar, se trata de hacer un restaurante también sexy. Tengo un par de amigos DJs que siempre dicen que si quieres llenar la pista hay que hacer bailar a las chicas. Entonces Manta es de estos lugares que hacen bailar a las chicas, espero. Creo yo que para los que me conocen un poquito, Oaxaca siempre ha tenido un lugar especial. Para mí en Oaxaca la luz se ve diferente, los productos se ven diferentes, los días son más largos. Es un lugar que realmente me emociona. De alguna manera es como... Les mandaste a Japón, pero yo creo que deberían ir primero a Oaxaca, definitivamente. Sí, bueno, yo creo que los tres mejores lugares para comer del mundo son definitivamente San Sebastián, Oaxaca y Japón. Entonces, digamos que ya no van mal, pero sí dense una vuelta a Oaxaca y a Japón también, a Kioto, ¿no? Que también se come re bien. Aquí también tenemos un Airbnb, en excusa también de que cuando yo voy me puedo quedar, con un buen circuito para la cruda, que también es importante. La cruda se refiere, Enrique, a la resaca, para que entiendan. Sí, entonces hicimos un vapor, un jacuzzi y un lugar donde se puede uno componer de tanto tomar mezcal, porque evidentemente es lo que va a hacer uno en Oaxaca, no hay que engañarse. Y para poder seguir bebiendo, ¿no, chef? Correcto. Carao, que es como este concepto de una palapa, de un lugar en la playa, con un menú que va cambiando, igual que en Criollo. En Criollo el menú cambia día con día, vamos al mercado y lo que te ofrece el mercado. Esto es lo mismo ahora en Nayarit, pero con productos de mar. Entonces trabajamos con lo que el mar nos provee. Y es un lugar que también es nuevo. Somos de las pocas empresas kamikazes que se aventaron a abrir lugares este año. Y bueno, pues Carao es uno de ellos. Esperemos que también le funcione bien. De Cosme, nada más como para ir rápido, porque creo que ya vamos medio tarde y dejar un poquito de espacio para preguntas. Sí, que te queremos preguntar cosas. De Cosme y de Atla, lo único que les diría es que pues Nueva York tiene una energía muy distinta, ¿no? a México. Lo que quisimos desde el principio fue llevar maíz, frijol y chile y después trabajar con productos locales. De alguna manera fue el primer restaurante donde nos quitamos los kimonos, como dicen en Japón, y nos quedamos con quien realmente somos, ¿no? Es este lugar que le quitamos todos los adornos, el primer lugar en donde, si se fijan, ¿no? Tanto en la comida como en la decoración, es muy, muy sencillo, líneas muy limpias, donde dijimos que lo que importa es el producto o el material y todo lo demás había que hacerlo de un lado. Y donde también empezamos a pasárnoslas bien, ¿no? O sea, ya como... Enrique, ¿por qué le das tanta importancia a la decoración de los locales? No solo estás hablando de cocina, sino de ambientes, de atmósfera. Porque yo siento que, no sé si les pasa a ustedes, a mí los lugares que más me gustan es una combinación de todo. O sea, hay lugares donde me encanta comer, pero no me gusta ir, ya sea porque la música está pésima, o porque el servicio es malo, o porque la decoración literalmente me expulsa. Y creo que para ser exitosos en este momento
se necesita hablar de todo, ¿no? O sea, los restaurantes se han convertido en un ejercicio de atinarle a absolutamente todo, no solamente a una cosa. Ya no hay estos lugares donde dices, bueno, me atiende de la fregada, pero como re bien, vamos, ¿no? O sea, como que ya necesitas empezar a pensar desde el papel de baño hasta la progresión de servicio, ¿no? Pero como chef también, ¿no? Ahora se espera que ustedes sepan de filosofía, medio ambiente, economía, política migratoria, Correcto. ¿no? Sí, yo ahí, pues sí, ya obviamente mi trabajo es mucho más de restaurantero, ¿no? O sea, no, la parte de cocina ya tiene varios años que se la he delegado a los jefes de los restaurantes. Eh, Tengo obviamente muy claro, ¿no? Cuál es mi estilo, pero dejo que también el estilo de ellos eh, pase, ¿no? O sea, de alguna manera siento que también si ven los platos de comida, Damián es el restaurante también más nuevo que abrimos, ahí está Chuy Cervantes, o sea, el menú se construye de manera conjunta. Al principio sí me gusta meterle un poco más la cuchara porque justamente pues como yo estoy involucrado en la decoración, en la arquitectura, en el diseño, en la lista de bebidas, en la cocina, de alguna manera soy quien coordina los proyectos, pero sí después obviamente pues se trata de que cada jefe de cocina vaya imprimiendo su carácter. Eh, Creo que Y ese es que hemos también hablado de para hemos terminar. hablado de esto a veces que los restaurantes pueden ser como especies de equipos de fútbol donde tú vas cambiando tu rol y a veces tú eras el delantero en una época de tu vida, pero ahora eres el entrenador del equipo y otro día eres apenas el dueño del club, ¿no? Y tiene que haber Sí, un buen líder en el campo y como todas las funciones deben cubrirse, ¿no? Que al final eso es lo importante. sí. Sí, siento que de alguna manera soy como Pirlo, ¿no? Como el jugador de la Juventus, ¿no? Que era que empezó siendo jugador, después fue capitán del equipo y ahora es el entrenador, ¿no? O sea, yo Eso. ya casi no me meto a la cancha y más bien ahora mi labor es generar empresa. Siempre digo que cuando era yo chef, mi trabajo era hacer buenos cocineros, ahora mi trabajo es hacer buenos chefs, ¿no? Va cambiando un poquito el Pero sin rol embargo, a y nuestro también algo sector que le cuesta normalizar esto, ¿no? Seguimos pensando que hay un chef sacrosanto que lo hace todo, que se ilumina, que el menú lo diseña él y por detrás hay brigadas que hacen todo posible. Y tú has tratado de normalizar esto desde con una Daniela hasta con todos los que están en cada uno de tus negocios, ¿no? No deberíamos ir más como en esa dirección, de sincerar algo que de por sí ocurre de forma natural. pues para nosotros es bastante evidente y una meta hacer una empresa que sea que perdure en el tiempo, ¿no? Y obviamente, pues para que perdure en el tiempo tiene la empresa que ser, eh, tiene que trascenderme a mí mismo. Entonces, justamente lo que estamos tratando de hacer es una empresa ¿no? Que con Gonzalo, con Daniela, con Jesús, con Ana, con Heréndira, con Alejandro, ¿no? Es una empresa mucho más horizontal, no piramidal, en donde idealmente muchas de estas personas empezarán a tener ownership o acciones de la compañía, en donde justamente existe también el reconocimiento de que no todo mundo sabe de todo y no todo mundo es bueno haciendo todo. Y entonces podemos ¿no? generar un equipo que en donde, pues sí, justamente cada quien asuma su rol. Y oye, Enrique, que se ha hablado mucho, por ejemplo, de la generación del Bulli o de la estela de Mugaritz o la estela del Noma, pero en Latinoamérica cuesta encontrar ejemplos donde uno diga, bueno, la estela de y Puyol, que de hecho, bueno, ahora sacaron el libro 2 y ya van ya por la segunda década. Hay una estela clarísima de Puyol, han formado a cientos de talentos que hoy en día lideran restaurantes y proyectos en todas partes del mundo. Y Sí, de eso hablamos menos, pero no por ello es menos cierto, ¿no? sí creo que ahí también tiene que ver muchísimo con que pues llevamos ya bastantes años en un papel importante dentro de la cocina mexicana. En otros lugares de Latinoamérica ha habido más relevos, en México ha habido menos, y el hecho de poder estar durante casi una década y media en un lugar importante, pues ha hecho que también
gente talentosísima pase por el restaurante. Y creo que algo que hace Pujol muy bien es que justamente te enseña a ser quien eres y te enseña, ¿no? Como que estos valores de hacer las cosas lo mejor que puedes, de siempre aspirar a hacerlo bien, también a divertirte, y eso creo que genera, además, como te decía, de buenos cocineros, buenos empresarios, buenos chefs, ¿no? O sea, mucha de la gente que entra a Pujol, cuando hablas con ellos, ¿no? Siempre te dicen, no, pues mi meta es poner mi propio restaurante, ¿no? O sea, es muy raro que alguien entre a Pujol y te diga, yo me quiero morir aquí, ¿no? O sea, la mayoría de la gente que entra a Pujol entra porque sabe que lo va a utilizar como una herramienta de aprendizaje, y creo que eso también ayuda a Sí, has generar creado tu esta propia escuela. milpa en tu restaurante sabiendo que el que entra sale y es bonito, porque habemos personas Sí, contagiadas por el germen de Enrique y de Pujol que luego terminamos llevando con nosotros como esa manera de entender la gastronomía, ¿no? Y es algo multiplicador muy bonito. sí, y también vuelven, eso es lindo. Espérame tantito. Exacto. Sí, Oye, Enrique, si vuelve. me dejas, nos vamos a un poco al mundo de hoy, porque me interesa mucho cómo valoras tú la situación en la que estamos teniendo. Decías hace un rato más de 15 restaurantes y nos has ido explicando un poco los conceptos, dónde están, que estás un poco más ahora metido incluso en la hostelería. Pero tú en este 2020, en este queridísimo año 2020, pues ¿qué has aprendido? ¿Qué cosas te has dado cuenta que ya no tiene ningún sentido seguir haciendo como antes? Pues primero he aprendido que somos mucho más frágiles de lo que pensábamos que éramos como industria y como empresas y como seres humanos. Creo que a partir de ese reconocimiento lo que procede es tratar de hacer mejores conexiones. Muchas veces, ¿no? Está uno muy ensimismado y como pendiente del crecimiento de la empresa, ¿no? Y como muy con ceguera de taller, y creo que es importante empezar a generar estos lazos con colegas, con productores, y eso es lo que siento que nos hará más fuertes. Eso es uno de los primeros aprendizajes. Creo que otro es no aferrarse, ¿no? Creo que eso es algo que afortunadamente ya tenía en la mente, pero que esta pandemia me ayudó a reforzar. No hay que aferrarse a nada, ¿no? Hay que Que disfrutar el fluya. ride. Sí, disfrutar el ride, y cuando sea momento de recoger la tienda y cerrarlo, también se vale, ¿no? O sea, no es el final del mundo. O sea, cerrar un Nosotros restaurante no es el fin del mundo para ti. no, ya hemos cerrado varios, y sigo aquí vivo y no pasa nada, ¿no? Como te decía, cada restaurante que abres es una oportunidad de corregir, pero cada restaurante que cierras te deja muchísimo más aprendizaje, ¿no? O sea, nosotros hemos cerrado 2 lugares en nuestra carrera. Seguramente alguno de los 15 tendrá que cerrar o nos tendremos que salir en algún momento, ¿no? Y eso, o sea, en esos momentos creo que es donde más aprendes. Y también creo que este año nos ha enseñado a ser mucho más humildes, a reconocer nuestra posición en el universo, y eso también creo que si lo tomas bien es muy afortunado. Las prioridades te cambiaron. Eh, no, como te decía, yo creo que más bien como que aceleró lo que ya teníamos bastante claro. En una Yo conversación tenía, estos días decías como que ya quizás no era tan importante la copa en la que servías el vino como el vino, o sea, como que el concepto de lo que entendíamos como sí. lujo y como experiencia igual se decantaba en otra dirección. Sí, pero como te decía, eso es algo que ya traíamos desde hace rato y esto simplemente lo aceleró, ¿no? O sea, evidentemente, por ejemplo, cuando abrimos Cosme hace 7 años ya había solamente una copa, ya no había como en Pujol, ¿no? O sea, 4 copas para diferentes blancos y 6 copas para diferentes tintos, ¿no? O sea, sí, lo que importa es el líquido, sin duda, lo que importa es con quién te lo estás tomando, también creo que eso es parte fundamental. Ahora, esa filosofía, lo que creo que lo que importa los siguientes años es también transmitírsela al equipo, ¿no? Hay en el equipo
todavía esta idea de que el que primero se agota es el que gana, ¿no? El que más trabaja, el que se quema es el más chingón. Y creo que eso es algo que tenemos que cambiar como industria. Creo que es importante que la gente empiece a reconocer que sí, obviamente es increíble trabajar duro, es muy gratificante, ¿no? Y es de las cosas más padres que puedes hacer es meterte una buena friega, pero al mismo tiempo pues tienes que reconocer que también es importante tener como estos espacios personales y poder atenderte a ti mismo. Es algo que la industria le urge cambiar porque de otra manera no es sustentable y hemos estado hablando de sustentabilidad en el medio ambiente durante muchos años y creo que también es importante reconocerlo en otros ámbitos. Claro, ¿no? que las Desde personas se gobierno puedan sostener corporativo. de pie y seguir amando lo que hacen, ¿no? Es tan importante como la sostenibilidad del medio ambiente. 100%. En el 2021, ya para ir cerrando, ¿qué tipo de restaurantes y de experiencias crees tú que van a ser más oportunas y qué significa ser creativo hoy para ti? Bueno, el 21 yo todavía lo veo medio complicado. Creo que la primera mitad o los primeros 3 meses seguirán, ¿no? En esta misma dinámica en la que hemos estado. Quizás a partir de marzo empecemos a ver una mejoría muy paulatina de recuperación, Con las tanto de vacunas. porcentaje. Pues más, yo creo que entre Te la como una pondrás tú, combinación te de... quiero ver si te la pones, porque tú eres escéptico de las vacunas. Sí, a mí me toca afortunadamente hasta el final. No soy grupo de riesgo tan alto, entonces en México creo que Define me toca riesgo, por ahí. porque estar contigo es una situación de riesgo. Exacto. Riesgo yo creo que el virus corre más riesgo conmigo que yo con él. Correcto, correcto, chef. Pero sí, en teoría me toca como la vacuna hasta julio, pero no creo que, no sé, tengo que leer más. Pero no digo que no ni que sí. Pero sí creo que como en junio, julio, las cosas empezarán, digamos, ya a mejorar bien. Entonces yo siento que el año que sigue todavía será un año complicado. El 22 más bien creo que va a ser el año donde vamos a salir como tampón de champaña, ¿no? O sea, sí creo que en el 22, contestando un poquito tu pregunta de cómo veo los restaurantes en el futuro, o sea, creo que el año que entra todavía muy tranquilo y el que sigue pues va a ser con gal, ¿no? O sea, la gente va a salir, va a querer fiesta, va a querer pasársela bien, va a querer convivir, ¿Y qué va a va suponer a querer resistir ese año 2021? pues seguir con eficacias, ¿no? Seguir tratando de operar de la manera más, sí, pues más pulcra, más, ¿no? En el hueso, decía mi abuelita, que hay que andar ahorita. Y creo que Corrigiendo excesos, absurdos, cosas innecesarias. sí, también pues dejar un poquito el ego al lado, ¿no? O sea, como que ahorita tienes que pensar en la supervivencia, no en nada más. Obviamente siempre es importante cuidar la marca, cuidar la reputación de la compañía, ¿no? Durante la pandemia también creo que es importante, pero pues sí, ahora no se trata de nada más que de sobrevivir a nivel colectivo y a nivel individual, ¿no? O sea, lo que no se vale es ni quebrar ni morirse, ¿no? Ni aburrirse, ni aburrirse. Sí. Bueno, eso está fácil. Chef, a los alumnos les quieres decir algo en estos tiempos donde habrá seguramente que se pregunte si de verdad vale la pena seguir en esta industria. Muchos ven oportunidades exiguas de reincorporarse a restaurantes o personas que más bien han perdido su trabajo o no sé, ¿tú cómo lo ves? Pues creo Si que tuvieras justamente 22 años, ¿qué te dirías a ti mismo? pues si te gusta, o sea, como dice nuestro amigo Andoni, que el manzano da manzanas, ¿no? O sea, si te gusta los restaurantes, pues serás restaurantero toda tu vida, ¿no? O sea, no es algo, no es opcional. Creo que la gente que nos encanta esta industria es algo que está dentro de nuestro DNA y en ese sentido creo que pues no tenemos mucha opción. Y también creo que lo que sí hay es opciones en la gastronomía, ¿no? O sea, existe
el periodismo, existe la hospitalidad, o sea, no todo tiene que ser el restaurante de alta gastronomía. Creo que hay muchísimas opciones, ¿no? Se puede trabajar en diseño de restaurantes, en diseño de cocinas, y sí, evidentemente ha sido un pésimo año. El año que entra, como platicábamos, quizás no sea el mejor, pero se va a recuperar. La gente le gusta comer, le va a seguir gustando comer. Creo que la comida se ha convertido en el máximo lujo. También creo que en ese sentido, pues el futuro es bastante promisorio, ¿no? O sea, no veo... Ya ha quedado claro cuán importante es la salud, ¿no? Cuando depende de lo que comes también. Sí, sí, creo que pues evidentemente es, ¿no? Un momento complicadísimo, pero estoy 100% seguro que vamos a salir, quizás un poquito más tarde de lo que todos quisiéramos, pero de que vamos a salir, vamos a salir. O sea que paciencia, ¿no? Aprovechen estos tiempos que tienen como para hacer lo que les gusta, para seguir enriqueciendo y alimentando pues estas inquietudes propias de la juventud. Y aviéndense del tobogán, que es justo buen momento. ¡Ay, ¿no? el tobogán! O sea, exacto. Y lo del tobogán tiene que ver que cuando te avientas ya no te puedes frenar, ¿no? Ese para los que no saben lo que trato de decir. Que lo que hay es que lanzarse, aventar, ¿no? Que hay que lanzarse a riesgo por el tobogán, que el disfrute de haberte lanzado no te lo va a quitar nadie. Correcto. Bueno, pues Enrique, mira, yo qué más te puedo decir que agradecidísima, además, de la suerte de... Menos mal que el BCC no da estas excusas, porque si no, no te veo y no hablo contigo. De lujo. Pues muchas gracias a todos. El sheriff, José Mari. Aquí estoy escuchando atentamente. Oye, Enrique, un placer, ¿no? La verdad que, igualmente, oye, un diálogo largo, con muchos frentes, y la verdad que un gusto escucharte. Yo creo que igualmente, también para nuestros estudiantes, ¿no? Hablar también lo que tú decías en estos tiempos de que es complicado todo, pero también tomarse las cosas como lo que son, ¿no? Que si se abre un restaurante se cierra, se puede volver a abrir, y que, ¿no? Al final hay que saberlo también gestionarlo y casi cuidarse como persona también, ¿no? Sí, lo que importa es justo, ¿no? O sea, como darte la oportunidad de fracasar y darte la oportunidad de ser exitoso. De eso se trata la vida, de darse oportunidades. Perfecto. Oye, pues yo creo que hemos tenido muchas píldoras para alimentar ahí un poco el pensamiento. De verdad que un placer verte, ¿eh? Y que estás ahí en plena forma, mejor que nunca. Felices fiestas a todos. Saludcita, chef. Feliz solsticio de invierno también. Un abrazo a todo el equipo, a la familia Puyol. Que vayan muy bien, nos vemos pronto. Nos vemos pronto por aquí. Gracias, cuídense. Gracias. Chao. Bye, bye. Chao.